¿Te han dicho alguna vez que para tener éxito en las finanzas tienes que ser perfecto? ¿Que un solo error te convierte en un fracasado? Pues déjame decirte algo. Te han estado mintiendo descaradamente. Y hoy te voy a contar por qué la quiebra más grande de tu vida puede ser, de hecho, tu mayor activo. Suscríbete ya si no lo estás. Alejandro era el típico genio de Silicon Valley antes de cumplir los 30. Un unicornio tecnológico, portadas de revistas, el rey Midas del siglo XXI. Su vida era como una pieza de porcelana china, perfecta, sin una sola mancha, brillante. Él no cometía errores, porque los errores, en su mundo, eran para los perdedores. Su portafolio de inversiones era una fortaleza impenetrable, y su ego, bueno, su ego era el dragón que la custodiaba. Pero entonces, como en toda buena historia, llegó el desastre. Y no fue una pequeña grieta, no. Fue una caída libre, a toda velocidad, contra el durísimo suelo de la realidad. ¿Qué lo causó? Una mezcla explosiva, una pizca de soberbia, un mercado que decidió cambiar de humor de la noche a la mañana y un par de socios que resultaron ser más falsos que un billete de 3 euros. Su imperio, que él creía construido de mármol sólido, se hizo añicos como si fuera de cristal. En cuestión de semanas, Alejandro pasó de las fotos glamurosas en las revistas a las citaciones judiciales. Lo perdió casi todo. Y cuando digo todo, no me refiero solo al dinero. Eso duele, claro, pero lo peor fue la vergüenza. En el mundillo de las finanzas, donde tu valor en el banco a menudo se confunde con tu valor como persona, Alejandro se sentía como una taza rota, tirada en el basurero de la historia. Se borró del mapa. Eliminó sus redes sociales, dejó de contestar llamadas. La vergüenza lo tenía paralizado, porque, seamos sinceros, ¿quién iba a volver a confiar un solo céntimo en alguien que había quemado una fortuna de esa manera? Durante ese año oscuro, mientras vendía hasta los calcetines para sobrevivir, Alejandro encontró un refugio inesperado. Era la pequeña tienda de antigüedades de un anciano japonés llamado señor Sato, un viejo amigo de su padre. Sato era un hombre de pocas palabras, no le preguntaba por acciones, ni por bonos, ni por su espectacular caída. Simplemente, en silencio, le servía té. Una tarde de lluvia, mientras la melancolía se pegaba a las ventanas, Alejandro notó algo en la taza que Sato le había dado. Era una pieza de cerámica oscura, rústica, pero estaba cruzada por unas extrañas venas brillantes, como si rayos dorados hubieran quedado atrapados en su superficie. No pudo evitarlo, y pasó el dedo por una de esas líneas doradas. Era real. ¿Qué es esto?, le preguntó, intrigado. El señor Sato sonrió con esa calma que solo dan los años. Se rompió hace mucho tiempo, era mi taza favorita. Se me cayó de las manos el mismo día que mi primer negocio fracasó y cerró. Alejandro lo miró, confundido. ¿Y por qué no la tiró? ¿Por qué arreglarla con un momento? ¿Esto es oro? Esto es kintsugi, Alejandro, respondió el anciano. En mi cultura no escondemos las heridas. Cuando algo valioso se rompe, no lo desechamos. Lo reparamos con mucho cuidado usando laca mezclada con polvo de oro. Verás, la taza ahora es más fuerte justo en las partes donde se rompió. Y lo más importante, ahora es más hermosa y mucho más valiosa porque tiene una historia que contar. Antes era solo una taza. Ahora es un testimonio de supervivencia. Alejandro se quedó en silencio, mirando su propio reflejo, distorsionado y tembloroso, en la superficie del té. Y en ese instante, en esa tienda polvorienta, lo entendió todo. Él había estado intentando desesperadamente esconder su bancarrota. Intentaba maquillar su currículum, borrar sus errores, fingir que seguía siendo esa porcelana perfecta e intocable. Pero la verdad era que estaba roto, hecho pedazos. Esa noche, Alejandro no durmió. Pero por primera vez en meses, no fue por la angustia o la ansiedad. Fue por una epifanía, una revelación. Se dio cuenta de que su fracaso financiero no era el final de su historia, sino el punto de inflexión. Era su gran quiebre, el momento exacto en el que tenía que empezar a aplicar el oro. ¿Y cuál era su oro? No era dinero. Su oro era la lección brutal que acababa de aprender a un precio altísimo. Su oro era la humildad de saber que el mercado siempre, siempre es más grande y más listo que tú.
Su oro era la capacidad de ver riesgos que el Alejandro perfecto de antes, cegado por su arrogancia, jamás habría podido identificar. Así que Alejandro volvió al ruedo. Pero esta vez ya no era el rey Midas. Volvió como el artesano del kintsugi. Cuando fue a buscar financiación para su nuevo proyecto, una empresa mucho menos glamurosa y más enfocada en la gestión de riesgos a largo plazo, no ocultó su pasado, todo lo contrario. Se sentó frente a un grupo de inversionistas que lo miraban con escepticismo, cruzados de brazos, y dijo: hace 3 años perdí 100 millones de dólares. Y esa es exactamente la razón por la que deben invertir en mí hoy. Porque les aseguro que nadie en esta sala sabe mejor que yo dónde están las grietas del sistema, y nadie ha pagado un precio más caro por aprender a repararlas. Muchos se rieron en su cara, lo rechazaron. Pero los más sabios, los que entienden que el verdadero valor no se mide en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de levantarse, vieron el oro brillando en sus cicatrices. Vieron a un hombre que ya no tenía miedo a romperse, porque había descubierto el secreto para reconstruirse más fuerte. Hoy, Alejandro no es el hombre más rico que sale en las revistas, pero es uno de los más respetados. Su fortuna es sólida, construida sobre cimientos de experiencia, no de especulación. Y la lección es esta, y quiero que te la grabes a fuego. Tanto en las finanzas como en la vida, la búsqueda obsesiva de la perfección es la inversión más arriesgada que puedes hacer, porque, tarde o temprano, el mercado se desploma. Tarde o temprano, todos nos rompemos. Cuando eso te suceda, y te sucederá, no escondas los pedazos. No te avergüences de esa deuda, de esa mala inversión o de ese negocio que fracasó. Esas no son tus vergüenzas, son tus grietas. Tu verdadero trabajo a partir de ese momento es encontrar tu oro. La sabiduría, la experiencia y la resiliencia que solo se consiguen cuando has tocado fondo. Y usar ese oro para unir los pedazos. Porque una cuenta bancaria que nunca ha sufrido una pérdida es frágil. Es como una taza sin usar. Pero un inversor que se ha roto y se ha reconstruido a sí mismo con las lecciones aprendidas, ese, amigo mío, ese es verdaderamente inquebrantable. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y comparte este video. Nos vemos en el próximo.